Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pelirrojas y Paranormales. Yo soy Araceli. Y yo soy Cintia y estamos muy contentas de estar aquí nuevamente para hablar de todas esas cosas que nos encantan a todos, ¿cierto? Así es. Y primero, antes de comenzar, vamos a darles las gracias a todos quienes han visto nuestros episodios anteriores y a todos quienes ya se han suscrito y nos siguen en las redes sociales. Sí, de a poquito van subiendo los suscriptores, los seguidores, los comentarios, así que estamos muy agradecidos por todo lo que nos han apoyado. Muchas Si gracias. no lo han hecho todavía, suscríbanse entonces ahora. Exacto. Bueno, y hoy les traemos un tema que nos habían ya conversado por ahí, hecho algunas sugerencias de tratarlo, porque es también clásico dentro de todas las historias paranormales. Ujú. Sí, y tiene harto que ver con el episodio anterior, que si no lo han visto, vayan a verlo porque es más o menos la misma vibra, pero esto es a gran escala. Exacto. Vamos a hablar de qué pasa cuando un lugar se impregna también de esas energías, de los dueños, de quienes habitaron ahí, de quienes pudieron a lo mejor ser protagonistas de algo más trágico. Todos esos temas los vamos a hablar hoy día. ¿De qué Ujú. vamos a hablar entonces? De las casas embrujadas. Así Uh, es. Y eso para esta sí. sesión, para que no En- nos, eh, a lo mejor, dar tanta información o contar tantas historias, porque si no nos va a faltar tiempo. sí. Entonces vamos a empezar por ver qué, cuáles son las causas y cómo podemos abordarlo desde el punto de vista más espiritual, más energético, de qué es lo que pasa con las casas embrujadas, como se les llama, y por qué tienen este tipo de manifestaciones. Entonces, yo creo que podríamos empezar por justamente el tema de la energía. Se impregnan de la energía de la persona o las personas que vivieron ahí, si hubo una muerte trágica, por ejemplo. Siempre se dice que las casas, cuando alguien muere en la casa, queda un poco ahí esa marca, esa imprenta que le digo yo de lo que sucedió. Entonces, ahí es como súper normal que quede esta energía dando vueltas. También si hablamos de, por supuesto, de casas que están construidas sobre lugares donde hubieron quizás accidentes. Siempre se habla de que no, que en la construcción de este, no sé, de este edificio murió un trabajador cuando lo estaban haciendo. Entonces después se sabe de que ven a un trabajador deambular. Entonces ese tipo de cosas siempre, siempre Marca, suelen ser claro, la explicación a estas actividades paranormales. como que podrían esos eventos trágicos a lo mejor marcar, Claro. incluso antes de construirse un lugar, si es como la tierra, el asentamiento, eso queda como impregnado o plasmado de alguna forma, entonces en esa parte de tierra es como que vibra con Ujú. esa energía, ¿verdad? Sí, 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 justamente eso. También como lo que hablan siempre en las películas de terror, que no, que la casa la construyeron sobre un cementerio indio. Y al final es verdad, porque ahí de verdad está la energía de las personas que fueron enterradas, ahí están los cuerpos, está lo que, bueno, lo que quedan, los restos de las personas, entonces Y eso sí es energía. hay muchos que los enterraban incluso con pertenencias. En Ujú. varias culturas se entierran como vienen, por ejemplo, de los mismos egipcios.
pero en otras culturas también, por eso existían mucho antiguamente, visto los ladrones de tumbas que iban y se Sí. sacaban ahí todos los objetos de valor, los anillos, joyas, porque la gente a veces, o incluso las vestían con sus mejores prendas, con toda su indumentaria más clásica, más de valor, y ahí es donde también Ujú. aprovechaban eso. Entonces, tienen, y volviendo a lo mejor a lo del episodio anterior, Sí, tiene mucha conexión con el otro estaban con sus episodio. objetos, entonces esos objetos Ujú. también quedan impregnados ahí. Claro, entonces es un intercambio energético entre la persona, el objeto y al final después la persona no está, pero el objeto queda con toda su energía. La misma Entonces, ropa, claro, los zapatos, que todo, también dicen que los zapatos también son, de alguna forma se deposita toda la energía de una persona, tiene como harto claro. ahí. Claro, Claro, porque ahí porque es donde tú haces contacto con la tierra, como esos términos que de repente no me gusta tanto usar, pero que no existen mucho en español. Ahí es donde tú haces el grounding. Ahí es la conexión directa con el entorno con el que estás. Entonces, a través de eso también hay mucho intercambio de energía con la tierra. interesante eso. Sí, 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 estaba recapitulando en mi cabeza. Claro, también uno puede distinguir el tipo de energía que hay en un lugar dependiendo de lo que se sienta, dependiendo digo, sentir en el sentido de, De de vibra. lo que, claro, de cómo se manifiesta, si me da un dolor de cabeza, si me da angustia, ese tipo de cosas, o si te sientes en paz, porque, claro, también muchas veces son personas que trascienden. em, no sé, el abuelito, y se quedan ahí cuidando al resto de la familia y no hacen ningún daño, solamente se quedan cuidando. Entonces también pueden haber em, energías positivas y negativas. No necesariamente cualquier casa embrujada va a necesitar, no sé, un exorcismo. Todo depende del caso. Claro, del nivel de cuán cargada podría estar o de qué podría estar cargada también. Exactamente. Claro, hay niveles también, me imagino, para que una casa esté cargada, porque a veces, justamente como decías tú, a veces uno entra a una casa y claro, siente un aire a lo mejor más pesado, le puede doler la cabeza, puede sentirse incómodo incluso, es como un primer síntoma. Claro, o esa sensación de me quiero ir, no quiero estar aquí. Claro, y pueden haber casas que provoquen todo lo contrario, eso es como a lo mejor el primer síntoma para poder notar qué tal está un ambiente. Y ya ahora, Sí. ya no casas eh, que eso es lo mínimo que se siente, hay cosas Ujú. más complejas que se pueden estar ocurriendo. Claro. Y de todas formas, igual para contextualizar un poco eso, porque quizás las personas que nos están viendo o escuchando pueden decir, ¿qué? ¿Pero cómo uno va a sentir algo cuando entra a un lugar? Es verdad, o sea, hay personas que no sienten nada en ningún lugar y no está mal, es totalmente normal. Pero también hay personas que sí sienten esas cosas, no necesariamente que sea un don o que sea un poder psíquico, sino que a mí me gusta llamarle habilidades, porque igual que, no sé, jugar ajedrez, aprender a bailar, aprender a tocar guitarra, son habilidades que uno desarrolla. Entonces, si bien hay personas que nacen haciendo este tipo de cosas, sintiendo energías, también es algo que se puede desarrollar con práctica, con tiempo. Y Perseverancia. claro, entonces, o de repente cuando te llega un rayo, o ese tipo de situaciones, tipo experiencias cercanas a la muerte y esas cosas. Y ahí sí se puede desarrollar mucho más rápido el tema de la sensibilidad a las energías. Entonces, como
paréntesis para que no crean que estamos hablando de estupideces y de cosas demasiado locas. Pasa. A lo mejor todos tenemos esquizofrenia, pero pasa. Sí, justamente ahí como que uno piensa qué es la realidad, qué no es la realidad, y empezamos a dudar qué es lo real Ujú, y qué no es lo real, qué es lo que uno se imagina, qué es lo que no se imagina, qué es lo que ujú, percibo y lo que me imagino. Pero claro, claro. está la realidad o no sé, cómo quiere ver el mundo cada persona y es respetable y está bien también. Ujú, claro. A veces los sentidos nos engañan. Y la intuición, que se podría decir que es el primer paso en esto, no se equivoca. Nunca. Si tú sientes que algo no está bien, así como se dice en la guata, hazle caso. Claro, pero es como el primer chispazo, yo siempre digo, es como cuando no alcanza a pasar todavía por la mente, porque uno muchas veces Claro, siente algo, es como, ay, me dio miedo, al entrar a un lugar, por ejemplo, y de pronto la mente al tiro aparece y dice, pero ¿por qué me va a dar miedo si esta casa te es... empieza a dar explicaciones. Claro, empieza a buscar razones La lógica. lógicas y de alguna forma interfiere y ahí todo, y en general una tribu, no solamente para este tipo de cosas, para entrar a un lugar y no sé, pero en general Ujú, yo creo que la intuición o lo primero que uno le llega cuando se enfrenta a algo, igual es como un mensaje directo de lo interno, la parte como de Dios que tuviéramos todos dentro, ujú. según yo, ese es La chispa divina, le digo yo, o el yo superior, tú, en el fondo es tu parte más tu parte divina. evolucionada, más cercana a la quinta dimensión. Exacto. Así Entonces que igual hay cuando que te escuchar esa pasen esas intuición. cosas, no dude, no lo racionalice. Ujú. Buen punto ahí para que no nos olvidemos. Un consejo. Podríamos hablar un capítulo de eso. Vamos a seguir ahora con el otro enfoque que me gusta también darlo a mí para que uno tenga ahí las dos caras de la moneda, que es la parte más científica o la parte más, como el análisis un poco más racional de Racional. todo de estos fenómenos. Porque, como lo he mencionado ya en oportunidades anteriores, perdón, tenemos que pasarlo igual por el punto de lo racional. No como decía anteriormente, que cuando la primera percepción es algo raro, sino que eh, no es como invalidar eso, sino que igual es importante ver o descartar lo racional, primero lo normal, lo natural, y después vamos entonces otorgándole este valor paranormal, porque si no, no sé, va a volar una hoja y nosotros vamos a decir, ah, fue, no sé, por el ángel de la guarda, está bien creer, igual está o al menos en mi visión, nosotros tenemos que ver que vivimos en un mundo de tercera dimensión, ¿verdad? Entonces Ujú, tenemos que también contemplar esas variables primero, y no a todo darle un valor mágico. Al menos, como siempre lo digo, es mi visión, no es la verdad absoluta porque nadie la tiene, ¿verdad? Entonces, para proseguir este discurso que acabo de dar sobre lo racional y lo científico, voy a mencionar algunas de las variables que podríamos a lo mejor otorgarle a todas estas, o como causas que podríamos decir, por las que podríamos estar diciendo que estamos en una casa embrujada, por ejemplo, y no lo estamos claro. realmente. Como Bueno, las razones de por qué podrían sentirse fenómenos o ruidos o cosas o así. podríamos creer que estamos frente a un hecho paranormal en una casa y al final no lo es. Uno de los Mm, primeros que ya habíamos hablado en un episodio anterior, cuando mencionamos lo del tema de los espíritus, de las presencias, que ahí también hablamos algunos de estos, los voy a recapitular un poco. El primero era el tema de los sonidos de baja vibración, no sé si te acuerdas, de baja frecuencia, sí, que lo había mencionado, que sí, eran sí, sí. sonidos que no son audibles para nuestro oído humano
porque son de, están por debajo de los 20 Hz, entonces nuestro oído no es capaz de escuchar esos sonidos. Pero sin embargo, nuestro cuerpo sí los siente. Entonces el cuerpo de alguna forma manifiesta igualmente que está escuchando y a veces eso se traduce en malestares físicos, ansiedad, mareos. Puede haber una gran cantidad de síntomas aquí que podría estar entonces provocando esto y no es en definitiva lo mejor que hay una casa embrujada, sino que es más que nada que pueden haber estos sonidos de baja vibración y que nosotros no nos hemos dado cuenta siquiera. Entonces provocan cosas similares como escalofríos, mareos, como que yo siento algo que hay detrás mío, también puede deberse todas esas cosas, pero a este otro tipo de fenómeno. Incluso la otra vez lo mencionaba que estos sonidos cuando están en un rango entre 18 a 19 Hz provocan una vibración, no sé si te acuerdas del ojo. Sí. Entonces eso puede incluso hacer que nosotros tengamos una visión periférica falsa de alguna forma, como que veamos alguna sombra o cosas de ese estilo. Ujú. Entonces primero hay que averiguar este tipo de cosas que pudieran haber, ¿ya? Hay muchas Claro. otras cosas que podrían, también lo mencionaba la otra vez, esto de cuando hay moho, por ejemplo, en las casas. Mm. Esto de los mohos, Esas pequeñas intoxicaciones que hacen alucinar. claro, Ujú. desprenden algunos gases que son tóxicos para el ser humano, como el CO2 y el CO, y esto provoca alucinaciones, mareos, etcétera. Entonces, también lo habíamos comentado en un episodio anterior, que puede ser causante de que nosotros veamos cosas o sintamos cosas o escuchemos cosas que a lo mejor no están ahí. Incluso pueden provocar una Ujú. enfermedad. A todo esto también podríamos sumarle el tema que en las casas antiguas, sobre todo en los lugares más antiguos, existen, por ejemplo, las corrientes de aire y también los ruidos cuando hay unas estructuras ya más antiguas. Ujú. Hay, por ejemplo, paredes que no están, se han abierto con el tiempo si son de madera, por ejemplo, ventanales, ventanas, techos. Entonces ahí puede pasar el viento, por ejemplo, puede hacernos sentir un escalofrío de frío, puede bajar la temperatura de pronto, puede mover cortinas, puede hacer la llama de la vela que se mueva, que se apague si tenemos una prendida. Entonces ahí serían causas naturales, ¿no? Ujú. Lo mismo estos sonidos de las casas antiguas sobre todo, los tubos las tuberías, perdón, Ujú. pueden provocar esos sonidos, las maderas cuando La cruzan madera, sí. puertas. Entonces ahí Ujú. tenemos también hartas causas que podrían ser y no son de un origen paranormal, sino que totalmente normal. Ujú. Entonces siempre mejor descartar todas estas posibilidades antes de empezar a asustarse y O a revisar desesperar. sobre todo si estamos en casas antiguas, porque si estamos en casas nuevas, construidas, entregadas recién, es difícil que pasen estas cosas. Pueden pasar, pero no es tan usual. El mismo tema de Ujú. puede provocarse también ilusiones ópticas por el cambio de la luz. Ya, por Ujú. ejemplo, eh, hay ventanales que no quedan bien cerrados, en rendijas que donde pasa la luz, puede provocar que nosotros veamos también por el rayo del ojo una sombra. Entonces, hay que primero verificar todos esos puntos. Lo mismo cuando no tenemos mucha luz. Existe este fenómeno donde nosotros empezamos a ver incluso rostros humanos. No sé Ujú. La pareidolia. qué ha pasado exactamente. Entonces, Sí. con poca luz puede llegar a pasar eso. Podemos ver sombras, podemos ver cosas que a veces, como en un corto que una vez vimos, no sé si te acuerdas, El típico, sí, de la el ropa típico y fenómeno de, claro, la silla con ropa o el perchero al final del pasillo con ropa colgada igual. Y que uno se exacto. imagina que, oh, mira, después prende la luz.
claro. Y eso es bastante común. Y por último ya está el contexto a lo mejor social o ya cultural, porque por ejemplo, si vamos a una casa que sabemos que tiene una reputación misteriosa o a un lugar que dicen que pasan cosas, uno ya va como predispuesto a ver algo, a sentir algo, entonces ya va todo un poco asustado. Es más fácil Claro, que sienta algo, que vea, sugestionarse ahí. Sí, o si el uno eso. siente, el resto también a veces empieza a sentir, porque existe también este fenómeno De la psicológico. sugestión. Y no tan solo de la sugestión, sino que pasa que cuando una persona tiende a, a ver algo, el resto como que de alguna forma como que se contagia. Es como, no sé, se llama contagio emocional. Entonces, como lo mismo que pasa cuando a alguien le da pena, como que a toda la gente se empieza le dar pena y se emociona Ujú, cuando a alguien le da risa, como que uno se contagia, es parecido. ¿Ya? Eso es el ujú. contagio emocional. Entonces, tienden a ver estas como un poco poder más colectivo y se empiezan ahí a contagiar un poco las emociones. Entonces, Sí, primero, como decía, hay que descartar todas esas cosas porque vivimos, como les decía, en un mundo de tercera dimensión. Entonces, tenemos que chequear todo eso primero antes de atribuirle un valor paranormal a lo que nosotros vemos, sentimos o escuchamos o vemos. sí, completamente de acuerdo. Mm. Es bien Y, interesante el tema. ujú, ¿te parece si hablamos de algunas casitas conocidas? Ujú. ¿Conoces alguna vez acá en nuestro país? Sí, conozco un par. Conozco un par. Me acuerdo que hace poco se habló, hubo un podcast que se hizo muy viral porque la persona que, em, el anfitrión del podcast dijo que quería arrendar un departamento que siempre lo había visto, que siempre pasaba por ahí, que era tan lindo y bla, bla, bla. Ya. Y que cuando había tenido la plata, porque ya era famoso, para arrendarlo, fue y el conserje le dijo, no, si ahí no dura nadie, si está embrujado, se ven puras, no sé, fantasmas y ahí ya se le quitaron las ganas de rentar. Y después decía que justamente cada vez que pasaba por ahí estaba el cartel, que de verdad no se arrendaba nunca. O duraba, no sé, se veían 6 meses que no, que había gente y después de nuevo. Así que ojo con esos lugares que no se pueden arrendar. Mi abuelita me acuerdo que contaba eso. No sé si tú te ¿Sí? acuerdas. Ella decía de una casa que estaba ahí cerca del paradero 18 de Gran Avenida. ¿Me acuerdo? Que siempre pasaba por ahí y que salía que se arrendaba. Y como que ella quería, o con mi mamá querían como irse para allá un tiempo. Ujú. Había preguntado a unos familiares que vivían por ahí cerca que a lo mejor le quedarían bien ahí. Y les habían dicho que no se fueran a esa casa porque, claro, habían ocurrido varios decesos ahí. Entonces no tenían muy buena reputación en ese aspecto y que justamente la gente duraba poco y se iba y la tenían nuevamente en arriendo, buscando arriendo. Mm, tienen que hacerle una limpieza bien grande antes de ponerla en arriendo de nuevo. Claro, sí, es una de esas. Es Ujú. que dicen que eso de los, también de los hechos trágicos que ocurren, un alto peso. Incluso en el episodio anterior. Ujú. Y Sí. para seguir con ese tema de las casas, te voy a contar la primera historia de una casa aquí en Santiago de Chile, que es Ujú. catalogada o está dentro del ranking de las casas más embrujadas en nuestro país. Que se llama Casona Dubois, o Dubois se escribe. Es una casona antigua, queda ubicada en la comuna de Quinta Normal, entre la Matucana con Santo Domingo. Ujú. La construcción data de finales del siglo XIX, alrededor del 1887, que dice.
Fue construida y fue encargada por un acaudalado empresario francés de la época que se llamaba Alejandro. Fue quien mandó a construir esta casona. Es una mansión señorial de arquitectura afrancesada con salones amplios, balcones y jardines, típica de la élite del año. Entonces, casas a todo trapo que construían los nobles o los aristócratas de esta época eran realmente gigantes. Hoy en la actualidad funciona desde 1992 aproximadamente como un centro cultural y es un monumento histórico. ¿Conoces esa casa? ¿O has ido o has pasado por ahí? Sí, sí, sí he ido. Fui una vez a una convención, no sé si era de anime o de algo así, y yo súper entusiasmada porque sabía que era la casa Nadúa, entonces yo dije, "Oh, voy a ir ahí". Y, y fui porque, bueno, porque quería ir al evento y también porque quería conocer la casona. Pero obviamente no está completamente accesible al público, es más que nada los jardines que se pueden visitar, entonces no tuve tiempo de hacer ninguna lectura energética en el lugar, ¿Y cuándo pero fuiste es muy bonita. aproximadamente? Yo creo que habrá sido hace unos 5 años, más Ah, o no menos. tanto. No, pero Así que no pudiste ver así como si percibías algo, nada. no, porque no, el evento, como te digo, era afuera, entonces los stands, el escenario, todo estaba afuera. No, porque tenía unos jardines inmensos, entonces no era como que uno pudiera entrar a la casa y permiso, voy a pasar al baño. No, no era así. Claro. Yo tengo una historia divertida con esta casa, o divertida, misteriosa. Con la casa Nadúa, La casa de mi abuela. uh, a ver, Pero hace mucho tiempo atrás. Yo era una niña. No sé si te acuerdas de esta historia. Yo creo que no. Y nuestra abuelita siempre nos contaba de esta casa, porque ella vivía en esos barrios, ella era de Quinta Normal. sí. Entonces nos contaba que existía esa casa, que siempre decían que tenía una cierta aire misterioso. Entonces yo desde niña, como ya lo he contado varias veces, me llamó la atención de todos estos temas paranormales, esotéricos. Entonces yo siempre quería ir a esta casa, siempre. Entonces yo le decía que me llevara. Y ella no vivía allá, en esa casa. O sea, no que viviera en esa casona, sino que en el barrio, en el sector de Quinta Normal. Nosotros ya vivíamos en otro lado, no recuerdo bien dónde, pero no era en esa comuna. Entonces me acuerdo que una vez habíamos ido a unos familiares, creo, ese sector. Me acuerdo que era ya de noche, no era, era tipo invierno o otoño, no, invierno yo creo, porque se oscurecía temprano. No era tan tarde, pero ya estaba medio oscuro. Y mi abuelita me prometió que a la vuelta de ir a donde íbamos a nosotras a ver unos familiares, no recuerdo bien, íbamos a pasar a conocer la casa. La iba a mostrar, íbamos a disfrutar de entrar. Y resulta que caminamos, porque mi abuelita era del barrio, entonces conocía ese sector. Sabía más o menos dónde estaba. No era que ella hubiera pasado una vez, sino que era donde ella estuvo viviendo desde niña hasta, no sé, Ujú, adulta. ujú. Y caminamos, caminamos y no encontró la casa, como que se le perdió, como que se hubiera tragado la... Desapareció, se escondió. Sí, yo me acuerdo que caminamos, caminamos, Oh, caminamos y me decía, pero si yo sabía que estaba por aquí la casa y no la encontró. Y me acuerdo que decía que era una cuadra, era como una manzana, por ejemplo, no sé. claro, Pero sí. no, No era como que uno se pasara claro, y no se diera cuenta. claro. Y no la encontramos, así que no la pude llegar a conocer. Esa es la historia, ¿Y por eso todavía no la es conoces? misteriosa, no, media misteriosa y un poco divertida. Oh, ya vamos a tener que ir un día a ver si la encontramos. Y me acuerdo que No, parece que pero ahí ahora fue está donde se afuera, está al lado de un metro, porque yo me acuerdo que yo llegué en metro. no, pero es que en esa época no había metro, si yo era, No, pero por eso te digo, ahora no se yo nos ahora tenía perdería unos tanto. 10, 12 años, no, menos.
Y me acuerdo, si Qué mal no divertido. recuerdo, hace unos años atrás, ahí era donde esto debe ser un paréntesis, unas niñas del baile, donde cuando bailábamos me decían que se podía ir a ensayar. Creo que era esa casona. ¿Te acuerdas tú que decía que Oh, estaban unas salas de ensayo? Era mm, quinta normal y era una casa bien grande, una oh, casona, un centro nos lo cultural. perdimos. Ahí mismo era ahí. Pucha, era sabio. Algo así. Bueno, ese era un paréntesis. Ya. Esa era Bueno. la historia. Bueno, eso era un poco la introducción, porque no he contado todavía la historia en sí de la casa, porque no sabemos por qué es una historia embrujada, una casona embrujada. Ahora te la voy a contar. Ujú. Ya. Entonces, las historias paranormales que se atribuyen a esta casa. Eh, las más conocidas de estas son, la primera de todas es el hijo maligno. Se le conoce un poco, el hijo no esperado por Dios, o sea, por decirlo de alguna forma. Se dice que este matrimonio, los dueños de esta casa, tanto el papá y la señora, no podían tener hijos, ¿ya? Y entonces recurrieron a prácticas de brujería o algunos rituales prohibidos para poder concebir, para poder llegar a tener hijos. Y la leyenda cuenta que cuando la señora de él quedó embarazada y dio a luz, se dieron cuenta que el hijo, mejor dicho, la hija que nació de ellos, venía con muchas malformaciones. Esta nació con malformaciones. Y el papá, este señor Dubois, fue incapaz de aceptarla, como que la otra no le gustaba, no sé, algo que daba, que pasaba mucho en la antigüedad, hasta que nacían los niños con algunos problemas físicos, así, la psicología, pasó un poco ese estilo, se avergonzaba mucho. Se dice que por algunas razones, incluso una de las teorías, podría decir yo, que más suena es que él acabó con la vida de esta niña. Otros dicen que pudo haberse enfermado, no se sabe bien, fallece. Y es enterrada en el patio del mismo jardín de esta casona de Uruguay, en estos jardines hermosos que conociste tú. Ahí. De esos jardines que hablaba yo. Ex- La mamá quedó devastada con esto que pasó y al poco tiempo también fallece, autoeliminándose de pena, de tristeza. Y es como un poco la historia trágica que pasa. Algunos aseguran que ven, ya esto es ya un poco leyenda urbana, sí, que se ve en los jardines la silueta de una mujer vestida de blanco, algunos dicen que está tribulando por una niña, o que se ven incluso siluetas de un niño y una niña corriendo. Pero principalmente aquí hay tres fantasmas que son como los que se verían en esta mansión. El del padre, muchos los han visto, que es de aspecto severo y que camina principalmente por los pasillos de la mansión. Está el de la madre, que llora por las bendiciones, ¿eh? Y finalmente la niña que deambula por el patio, corriendo, jugando, una silueta, y se ve por los ventanales a veces de la misma casona. Los Ujú. visitantes e incluso los trabajadores que han estado ahí, que realizan labores ahí en esa casona, han mencionado que pasan hartas cosas como puertas que se abren y que se cierran sola, cambios bruscos de temperatura en las habitaciones, que escuchan voces, ruidos de personas, niños jugando y o puertas que se cierran solas, como mencionaba, o también sentirse observado, frío, inesperado, todas esas cosas. Bueno, esta historia nace principalmente después de los años 70 y 80, porque primero fue abandonada y después de eso se retomó para justamente, como te decía, pasar a ser ya un centro cultural. Entonces ahí es cuando se empiezan a reportar este tipo de eventos, más que nada. Y esa es un poco la Ujú. historia ya en sí de lo que se dice que pasó en esta casona Dubois, Ujú. que tú ahí la Sí, tiene conoces. harta historia. Ujú.
esta historia. Es como para... Ya me imaginé completa la película, así como falso documental, que van a investigar qué pasa en la casa y durante la noche y después al final no terminar. Pero sí Claro. es como la típica historia. Bueno, yo también tengo una historia de una casa, de una casona. Ya. Esa yo no la conocía. Se llama Casona Arrieta. Está en Peñalolén, en la parte precordillerana, así como Peñalolén para arriba, en Santiago. Y fue construida en el siglo XIX también y es de estilo colonial. Entonces, de esta casona, se dice que se usó como hospital durante la Guerra del Pacífico. Entonces, escuchamos eso y ya sabemos más o menos la historia. O sea, si se utilizó como hospital en una guerra, buenas energías no pueden haber ahí muchas. Claro. Entonces, debe haber quedado bastante cargada y, y con harto peso. ¿Tú la conocías? No, no conocía esta historia. Estaba confundiendo, creo. Déjame mirar. La estaba confundiendo con la casa que se quemaba, pero parece que no es esta, es otra. Mm, no, yo diría que no. Esta era otra. Si ahí lo estaba buscando, la casa que se Ujú. quema y la mansión Mujica. Esa nos faltó hablar. Sí, 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 verdad. Esta, pero ahora les voy a contar ahora de lo que se trata igual. Pero después Ujú. que termines tú. Sí, no, de todas formas, esta no tiene mucha más historia que eso. O sea, yo creo que es bastante, se explica solo si fue utilizada como hospital durante una guerra y por lo tanto, se, el- las personas que trabajan allá en este momento, que también es un espacio cultural ahora, obviamente reportan ruidos, voces, sombras, sonidos extraños que los llaman y van y no hay nadie, ese tipo de cosas. Entonces, sí, también es una casa que está bastante cargadita. Sí, porque siempre estas casas donde han habido hospitales o lugares donde hay hospitales ya está asociada a varios decesos, entonces de por sí tiene esa vibra o esa energía de sufrimiento, de enfermedades, y es complicado en algún lugar. Andaba Linda. una visitante. La que te decía yo es la mansión Mujica. Ujú. Tengo entendido que esa Sí, ya esa no sí me suena. existe, porque esa era una Claro, y peso. capaz que la hayan, ¿cómo se dice? No, no es derrumbado, pero demolido y hayan construido un Yo tenía edificio entendido. gigante y ahora toda la gente del edificio con fiesta toda la noche. No, sí, yo tenía entendido que hace rato que la habían vendido para eh, hacer hacer edificios, cosas de ese estilo. Mm, Pero sí, mira, es una casa, una casona. mm, Mira, aquí también se menciona la casona de Quinta Normal asociada a la película Mi Casa. Y la casona de Santiago. Y aquí aparecen una sugerencia que yo estaba mirando y no era porque no la habían visto. Ahí te lo voy a contar de qué se trata esta mansión o el palacio. La historia, ¿de qué trata? A ver, bueno, esta queda, en las esquinas de Avenida Grecia, San Eugenio y Mata, está ubicado. ujú. Consumido por un inexplicable incendio y ahí fue cuando la casa desapareció totalmente. ¿Ya? Se dice que la mala suerte siempre persiguió a los Mujica, todo por culpa de un oficial español que en el siglo XVIII se le encomendó llevar a México
Ah, se me fue lo que estaba bien. Desapareció, espérate. Ya, ahí sí. Se le encomendó llevar a México una imagen de la Virgen del Carmen para la emergente Iglesia Católica de ese país. Su historia terminó en Santiago, trabajando para un patrón que tenía su mismo nombre al alero de una mansión cargada por la desgracia. Cuenta la historia que Mm, cuando Mujica llegó a México, su fama de galán lo hizo cortejar a la viscondesa, quien estaba comprometida con un militar, perdón, que había desaparecido en la selva. No sé mucho por qué viene esta historia, pero la mujer jugó con el corazón de Mujica y este por despecho decidió ir a América, engañando a cuanta mujer se le cruzase por delante. Un mm, poco la historia de este hombre. Engatusó a una bruja de nombre Rubí enamorada, la mujer ayudó a Mujica a crear riqueza, pero este la abandonó por una mujer acaudalada. Fue en ese instante que mm, Rubí le puso una maldición para que el oficial nunca más fuese feliz y muriera en la miseria. Mujica se casó, pero antes de un año toda la fortuna de su pareja se había acabado. Así llegó a mm. Chile, solo, quebrado y con la salud deteriorada. Um, como una ironía del destino, conoce en Santiago a un terrateniente con su mismo nombre y apellido. El militar Mm. pensó que podía ser uno de los tantos hijos ilegítimos que tuvo durante sus andanzas, así que ocultó su identidad. Y en 1900 le pidió a este señor que trabajara en la construcción de un nuevo palacio emplazado entre las calles Mata, San Eugenio y Grecia. Y ahí es donde Mujica empieza a construirlo. Y su deceso dio inicio a fuerzas paranormales que deambularon por años por las 30 habitaciones de la casa, ruidos, pasos, incendios y espectros que se paseaban por cada rincón en la tónica de la mansión. Los vecinos eran los más aterrados. Mm. En 1997 el lugar se cerró para siempre con la muerte de su última mentora, Elvira Suárez de Mujica, nieta del joven Mujica. La actividad paranormal continuó hasta el 2005 cuando un incendio consumió toda la propiedad sin una explicación lógica. Y en el sitio, lo que te decía, se construyó un centro comercial donde señalan que en ocasiones se sienten ruidos extraños y se ven cosas sin explicación racional. Eso es un poco Ese es el, ¿cómo se llama ese portal? Hay uno que está en Grecia. se construyó un strip center de 3 pisos con forma de U que incluye tiendas, un banco, una farmacia, una oficina y estacionamientos subterráneos. Mm, No dice que será la verdad. mm. Sé lo que Pobre gente que trabaja ahí. Pero ahora te traigo otra historia. ¿Ya? Esa era Ujú. un extra, un bonus, Claro. un bonus track porque era de la que íbamos a hablar propiamente tal. Pero de la que vamos a hablar ahora, la que sí les traje documentada, porque por supuesto que lo busqué en el momento porque me acordé, es la Casa de la Cultura de San Bernardo. No sé si a ti te suena esta casa. Que Sí, sí, totalmente. la conoces. De, este era de los lugares a los que nosotras queríamos ir cuando chicas por todas las leyendas que tenía y por su particular árbol. La Casa de la Cultura de San Bernardo, actualmente llamada Casa de la Cultura Javiera Rojas Silva, está ubicada en San Bernardo, justamente. La dirección exacta es Avenida América 504. O sea, si quiere ir a visitarla, ir a mirarla. Está ubicado dentro del Parque García de la Huerta. Un parque gigante, no gigante, pero grande, que está en áreas verdes, está en San Bernardo. Fue diseñado en 1925 por un arquitecto reconocido y ahora actualmente esto es reconocido como una zona de conservación histórica del lugar. Eso más que nada. Para quienes ubican en San Bernardo, está en esquina de América también, en América con la calle Los Prados. Está en el corazón de la comuna de San Bernardo. Claro, nosotros la conocimos esta casa como decía, por nuestra abuelita que nos contaba historias que a mí me encantaban también y que les pedimos a mi mamá y mi abuela que nos mandaran
llevaran a conocerla porque teníamos ahí el deseo de conocer estos lugares ahí medio tenebrosos, y yo me recuerdo que ahí nosotros entramos a algunos salones, se podía entrar, Ujú. no sé si te acuerdas tú que tú eras chica, Sí, no, pero sí, 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 me acuerdo. no sé, ¿qué edad tendrías tú? Unos 7 años, yo creo, menos incluso. Ujú. No, pero me acuerdo de haber ido después más grande también. Ya. Yo me acuerdo de haber ido y buscar el árbol que era, hay clásico, un clásico, el árbol que estaba al centro, se dice que es un pino, si mal no recuerdo, Sí. que tiene dos, le dicen cachos, pero son dos brazos y generalmente están secos porque salen hacia arriba, se ven como Ujú. cachos. Le Por aquí aplican estaremos como, poniendo una imagen de apoyo para que vean cómo es el árbol, que es un árbol famosísimo en la cultura de terror popular y las leyendas urbanas. y Pero se dice que por objetivo sus a los cachos cachitos. a los cachos del diente. Ujú. Y también me acuerdo que se decía, no sé si eso habrá sido verdad o no, pero me acuerdo que se decía mucho que se los cortaban y que volvían a crecer y que no sabían cómo hacer para que no siguieran creciendo. Pero bueno, eso ya ahí no se sabe. Pero de que existían, existían. No sé si ahora los tendrá todavía. Te cuento que esta mansión también fue construida en el estilo neoclásico con influencias francesas. Todas tienen como esta influencia medio europea francesa, con estas personas Ujú. antiguas que traían como Es que eh, es de las donde ideas, venían. ideas de Europa, Claro, no claro, tenían justamente. de dónde más traer ideas. La casa tiene una forma de U, muros de adobe sobre un corredor exterior, que eso yo me acuerdo, sostenido por pilares de pino oregón. No sé si te acuerdas de esos corredores que tiene. Ujú. Fue construida entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta casa perteneció originalmente a la familia García de la Huerta Izquierda, que también eran propietarios de fundos de casas viejas. Es inmensa esta casa. Imagínate que tiene 17 habitaciones que actualmente están destinados a lugares de esparcimiento, talleres donde se realizan talleres artísticos, porque es la casa de la cultura. Entonces se imparten talleres, cursos, existen salas de música, donde se realizan exposiciones también, se hacen actividades comunitarias. Cuando se abandonó esta opción, luego de esto fue adquirida por la municipalidad como en los años 80 aproximadamente, y después del terremoto del 2010 fue restaurada y reinaugurada como un espacio cultural en el 2015. El nombre original de esta casa era Casa de la Cultura Manuel Magallanes Moure, pero fue renombrada en 2022 como Casa de la Cultura Javiera Rojas Negro. Y ahora en sí, de la historia, ¿tú te acuerdas de qué se trataba? ¿Por qué se le dice que es una casa embrujada? No, no, de eso no me acuerdo. Solo de los cachos. Te la voy a contar, porque viene en relación a eso a los cachos. El mismísimo, el El innombrable, corre flecha. claro, tenía relación en esta historia, por eso que se dice, Mm, serían sus cachos los que se ven ahí, los dejó ahí como plasmados en esta mansión en este árbol. Una de las leyendas más conocidas dice que el antiguo dueño habría firmado un pacto con el mismísimo bajo una higuera que hay allí mismo en este parque. Y así él habría obtenido riquezas a cambio de este pacto, este contrato que hizo con esta casa. Y a raíz de esto también habría quedado, como te decía, plasmado en este árbol que se ve en este parque, que existe este pino gigante que podemos observar, que tiene una curiosa formación en curva, porque donde vemos que tuviera como algo similar a dos cachos que parecen crecer eternamente, aunque efectivamente, como dices tú, lo podan habitualmente y no hay nada que
evite que vuelvan a crecer estos tachos. Entre los relatos que cuentan quienes trabajan ahí antes, se señalan, por ejemplo, lo típico, ya voces, pasos, puertas que se cierran y se abren, luces que se prenden y se apagan, risas, voces, susurros, música incluso, música de piano se dice que se escucha por ahí. Ah, hay incluso funcionarios que han dado testimonios en la web donde señalan que, o incluso sienten que les tocan, por ejemplo, la espalda. ah, entonces, es como que hay hartos testimonios de personas con nombre y apellido. Claro, Hay una supervisora, por ejemplo, que señaló que se le cerró una puerta en su cara, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Bien intensa también está la actividad sí, que presenta ahí en en esta casona. ¿Te gustó la historia? sí, sí. Es que las historias que son más conocidas de uno son más, tienen un lugar diferente en el corazón. Y esta sí, sí me gusta harto. Como la habías conocido también. Claro, no es lo mismo una historia que uno conoce, que vivió, que ha estado en el lugar, a una historia totalmente desconocida. Claro, no le tiene un cariño en especial. Sí, totalmente. Bueno, yo te traigo otra historia de otra casa eh, embrujada. Ya, Este es el Palacio Echeverría, ya. que está ubicado en el barrio 18, en Santiago Centro. Es una mansión de estilo neoclásico y una de las partes importantes, probables causas del fenómeno paranormal es la muerte es que una menor Ya. trascendió en el lugar. Entonces ahí empezó el tema también, también según lo que pude buscar. En este lugar, después de eso se empezó a hacer mucho espiritismo. Tú sabes que en esa época, principios de 1900 por ahí, había mucho, estaba el auge del espiritismo, de los mediums, de contactar eh, a la gente del más allá. Y como dato curioso, no sé si ustedes conocen el famoso libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, Ya. fue basado en la historia de esta casa. Entonces, hay también un dato. Ahora vamos a poner libros también. Sí, yo también te traía una sugerencia del libro. ¿Sí? Bueno, lean La Casa de los Espíritus, es muy bueno. A mí por lo menos me gusta mucho. La película también está súper bien hecha. Te iba a decir que pusiéramos una sección de libros porque yo también te traía un libro hoy día. Excelente, pongamos libros. Bueno, y para cerrar con esto, obviamente en la actualidad eh, es eh, un inmueble patrimonial y siguen pasando cosas, se escuchan llantos, se mueven cosas, entonces hay mucha actividad y mucha energía moviéndose constantemente. Esta casona la conozco. ¿Sí? Sí, Palacio Echeverría. Una O vez sea, creo que también lo conozco, pero así feria, como de haber pasado por ahí. no, queda un metro cerca, si no me equivoco. No tanto, Mm, pero me acuerdo haber ido a una feria de algo, no recuerdo qué, pero hicieron una feria, no recuerdo de qué tema, pero yo quise ir y fui y la hicieron así como en unos jardines que tiene. mm, Pero sí, sí, la ubico a 9913.
al palacio en sí. Ujú. Sí Sí, me a mí acuerdo. también me suena. O sea, lo conocía de nombre y un poco la historia, pero no me acuerdo así como en qué lugares, como es así por fuera, no. Y dando vuelta eso que fue basada en la casa de los o sea, historia o más que nada en la casa, no sabes más. Claro, más que nada yo creo o sea, que el libro fue basado más que nada como en la casa. No sé si será tanto en la historia porque no tengo tanta información con respecto a, a la historia de la casa. Y bueno, tiene que ser basada muy a grandes rasgos porque la Casa de los Espíritus sabemos que tiene mucho de realismo mágico, entonces hay muchas cosas que probablemente no pasaron en esa casa. Vale. Y aprovechando, Entonces, antes de cerrar ese tema, les recomiendo el libro. Bueno, igual hay montones de mm, libros de estos temas. Hay varios de César Parra, ¿ya? Pero les voy a recomendar sí, Fantasmas y Casas Embrujadas. Igual está Historias Chilenas de Fantasmas. Ahí tiene varios libros de César mm, Parra por si les sí, interesa un poco el tema, ¿ya? Pero ahí, sí, y si les gustan los tours paranormales, él hace tours, ahí sí, sí me acuerdo, voy a dejar acá abajo em, la página donde él hace tours, porque aparte del tema paranormal, también sabe mucho de historia de los lugares. Yo he tomado tours con él y son súper buenos. oh, qué Hace interesante. 2 años sí, ¿Y más o dónde, menos por ahí cuando fui a la casa Dubois. cómo? Más o menos por ese mismo tiempo de cuando fui a la casa de Dubois. Ya. ¿Y un tour a dónde hiciste? ¿El tour? ¿Sí? ¿A dónde lo hiciste? O No me sea, acuerdo, es que como a mí me gustan estas cosas, yo sigo hartas páginas de tours paranormal, entonces no me acuerdo cuál es la que él hace los tours, pero ya, por eso lo voy a dejar acá si lo encuentro, ya, perfecto. para que vayan a darse una vueltecita, Sí, tiene para que algunos investiguen en ahí. el Hospital San José, en el Cementerio General, ¿Pero tú a cuál fuiste? esos, A esos dos Hospital ya. San José, Cementerio General. Por eso los vamos a dejar para otro capítulo, ¿no? Porque hay mucho material también, pero Sí. si no, no vamos a terminar nunca de hablar hoy Sí, día. por favor, terminen. Nos van a Bueno, reproducir en 2X. y como hay hartas historias de casas embrujadas aquí en Chile, también Ujú. hay hartas casas embrujadas e historias afuera de Chile, en el extranjero. Hay una Sí, desconocida, incluso súper hay famosa. harta. Así que les vamos a contar un parcito de las casas más conocidas, más famosas del mundo entero. Entonces, yo voy a empezar con la casa más famosa de todas, la de Amityville, que es la casa que, bueno, ha inspirado montones de películas. Terror en Amityville, creo que es una. eh, sí, esa creo que es la última, porque también tiene versiones antiguas y nuevas. Y bueno, Ujú. la historia de esta casa es de una familia que vivía feliz en su casa. Era un matrimonio, si no me equivoco, con 2 niños o 3, no me acuerdo. Y em, el padre de la familia, el señor Tefeo, empezó a escuchar voces que le decían que hiciera cosas. Entonces él lo fue trastornando mucho esto hasta que finalmente le hizo caso a esas voces y acabó con la vida de toda su familia. Por lo tanto, fue un crimen muy, muy fuerte, muy terrible y la casa quedó
totalmente cargadas. Por lo tanto, cuando después ya estaba disponible para que llegara gente a vivir, bueno, llegaron la familia Lutz y esta familia, sin saber lo que había pasado, empezaron a reportar que pasaban cosas, que se escuchaban voces, se abrían puertas. Recuerdo que había no sé si es un bote, ¿cómo se llama esto de las casas típicas de películas? Que tienen como un muelle y tienen una cosita abajo como con un lago, entonces que el bote de repente no estaba, cosas así. Y que fue una situación muy, muy fuerte, muy persistente. Fue un ataque así como con, con, con mucha parafernalia, entonces ellos simplemente no aguantaron y se tuvieron que ir de la casa. Duraron muy poco tiempo. Son historias similares, algunas. Como Sí, decía, historias trágicas de fondo. sí, trágicas y muy fuertes. De hecho, de esta, si no me equivoco, es de esta historia que hay una imagen que si es de esta historia, la voy a poner ahora, eh, de, de una investigación que se hizo después y que aparece un niño y que es una de las fotos más famosas de supuestos fantasmas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, esta historia. Entonces, bueno, si es de esta historia, la deben estar viendo en este momento. Así que eso sería la Buenísima la historia historia y claro, súper de conocida. esta película, de esta casa que convirtieron en muchas películas. Sí, es una de las historias clásicas de, de casas embrujadas. Yo me acuerdo que la Sí. tengo grabada así como la imagen de la casita La que tiene casa, las ventanitas sí, es que arriba en el esa entretecho. casa, las ventanitas que parecen ojos y todo, es la casa clásica que o sea, uno ve esa casa y sabe qué casa es. Es La casa una casa embrujada. muy, que todos los que crecimos con ese terror, la conocemos. Y yo te traigo otra historia de otra casa embrujada también de Estados Unidos, que es la casa de los Barron. La casa de Sí, El Conjuro. ujú, Y de nuevo sí. venimos a contar historias de los Warren, pero salen por aquí Y, sin oh, querer. los Warren salen en todos lados. Sí, esta casa está ubicada en Harrisville, Rhode Island, en Estados Unidos. ¿Ya? Es una granja colonial del año 1736, es de madera y de piedra construida, típica del estilo rural de Nueva Inglaterra. Esto para que más o menos nos situemos un poco de qué se trata. Les cuento un poco la historia. En 1971, Roger y Caroline Perron se mudaron entonces a esta casa con sus cinco hijos. Tenían hijas, específicamente. ¿Y qué pasó? Que muy pronto después que ellos se mudaron, empezaron a experimentar fenómenos súper extraños en la casa. Empezaron a ver que se movían objetos solos, habían cosas como escalofríos al entrar en las habitaciones, habían olores raros que salían como a carne podrida de diferentes lugares, sentían ruidos y golpes, murmullos también en la noche. Veían sombras incluso parecían personas o como algo, espectros que aparecían y las niñas entonces contaban todas estas cosas y que las veían incluso durante la noche desde su cama. Por otro lado, también Mm. hay algunos relatos locales que dicen que una de las entidades más fuertes que habrían habido en esta casa era la de una mujer que vivió en el siglo XIX que se llamaba Bathsheba Sherman. La historia de esta mujer dice que fue acusada de ser bruja, de brujería y que adoraba el diablo. E incluso se le vinculó a un crimen misterioso de un bebé. Entonces, con todo esto, como que era como que esto hubiera sido la base para que la casa se hubiera impregnado y vivieran los Perron toda esta pesadilla cuando ellos llegaron acá. Claro, ese fue el caldo de cultivo. Claro, exactamente.
Entonces estos señores, los Perron, como estaban ya tan sobrepasados por todo lo que pasaba, pidieron ayuda. Y aquí es donde aparecen en 1973 Los los Warren. Warren, Ed y Lorraine Warren, a visitar la casa y a tratar de evaluar qué es lo que había, si de verdad estaba poseída, qué es lo que estaba pasando. Ujú, Lorraine se dice que afirmó que existía el espíritu de mm, esta mujer que habría sido considerada una bruja. Am, y habían también otros espíritus presentes en esta casa. Intentaron hacer limpiezas, exorcismos, pero todo como que incluso se les fue un poco de las manos, como podemos verlo incluso algo en parte en la película El Conjuro, que aparece que mientras como más se trata de neutralizar la casa, de alguna forma más despierta como esa ira en contra de los habitantes de esta casa, ujú, principalmente de la mujer que era Caroline, ¿ya? ujú, Entonces ahí, a pesar de todo lo que pasó, la familia tuvo que seguir viviendo ahí hasta 1980 aproximadamente porque ellos no tenían tampoco cómo a dónde irse. ujú. Entonces, eso fue un poco lo que pasó. No se supo más allá de eso si siguieron o no siguieron pasando cosas con ellos, pero eso fue más o menos lo que sucedió con la historia. Ujú. Hoy en día, todo el mundo la conoce como la mansión del conjuro, ya de Conjuring House, y se transformó incluso en una atracción turística. Aunque los dueños no, actuales incluso permiten algunas visitas guiadas para sacarle algún provecho y Sí, que vea a la gente qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, con sí, y relación a esa también, casa. también dejan quedarse en la casa. Ujú. Entonces, hay muchos Para youtubers vivir la han, experiencia en primera persona. claro, han mostrado las cosas que pasan y bueno, ahí tienen su negocio Asegurado, igual. redondo porque es la casa más famosa. O sea, si uno la relaciona con el conjuro, obviamente que Les trajo harta grito y fama. plata. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, yo, así como tú, hablaste de algo que te acordaste en el momento, yo también quiero hablar de una casa que me acordé ahora. Lamentablemente dijimos del mundo, pero hemos hablado de puras casas de Estados Unidos, pero son las más famosas. Ya, esta es la mansión Winchester. ¿La conoces? Me suena. Bueno, la mansión Winchester era la mansión de los Winchester, obviamente. Em, Era William Wirt Winchester y Sarah, su esposa. Él era un empresario muy exitoso porque trabajaba en la fabricación de armas para Estados Unidos. Entonces, después de que él falleció, empezaron a penar mucho a Sara, la viuda. Entonces, em, creo que fue un vidente, le dijo que eran las almas de las personas que habían muerto gracias a las armas de su marido. Y le dijo que tenía que construir más habitaciones en la casa para como para desorientar a los fantasmas. Entonces esa casa, esa mansión, es muy famosa justamente porque es un laberinto gigante. La construcción, si no me equivoco, fueron 30 o 40 años constantemente, nunca paraban de construir. Si terminaban ya una parte, la echaban abajo y empezaban a construir de nuevo. Había puertas que daban a ningún lado. De verdad que era un laberinto y eran muy pocas personas. Sara era una de ellas que, que sabían moverse dentro de la casa, porque de verdad era gigante, un laberinto, miles de habitaciones, entonces era muy, muy difícil.
llegar de un punto a otro. Y bueno, finalmente cuando ella falleció, la casa, como era un poco práctica, no siguió en uso y tuvieron que, si no me equivoco, la derrumbaron. Pero, pero siempre me ha llamado harto la atención esa historia porque es curioso como para burlar un poco el destino de estas almas que venían por ella, se escondió eternamente en las habitaciones del laberinto de su hogar. También como tenía el dinero para poder seguir construyendo habitaciones, Sí, era millonaria, cada uno con sus gustos. claro, eso. Y para ir cerrando, em, ¿tienes alguna historia tú? De casas embrujadas, no sé si tanto. Yo te iba a contar, como estaba acordando de cuando éramos chicas y yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto uno ha sentido cosas en su casa. Ujú, Nosotras cuando éramos chicas, me acuerdo que en una casa que vivimos en la cisterna, cuando ujú. escuché la música, ¡cha! Acorde a la historia, te pone emoción. Justo en esa casa que quedaba en la cisterna, Ujú. Yo poquito me escuchaba, acuerdo de eso, porque creo que yo era bien chica. ¿no te acuerdas? No, que yo me acuerdo poco de eso porque yo era bien chica. Yo me acuerdo que siempre, todos los días, a una hora exacta, sonaba la puerta del patio, porque tenía una puerta trasera que daba a un patio detrás, un patio interno a esta casa. Ujú. Y a una hora exacta, que no recuerdo la hora, porque yo habré tenido, Pero era como de madrugada, sí. sí, pongámosles que era a la 1 o a las 2 de la madrugada. La Ujú, puerta sonaba, daban un golpe. ¡Pah! Y era un patio interno, era un patio chico, no habrá sido un patio más de, luego reventar 4x4, 5x5, si es que. ujú, Tampoco había como que daba a otras casas por los lados, por detrás, entonces no teníamos un perro, entonces no sabíamos de dónde venía este ruido. ujú. Sí, Y era pero clavado, siempre la misma. Entonces yo, sí, la hermana mayor ahí, ingeniando, maquinando historias, ideas para poder descifrar sí. esto, tenía mi Ya, plan ya se va notando cómo eran los perfiles de cada una cuando chica. Ella era la maldadosa que quería ir a del ver la cerebro. higuera, que quería... Todas esas cosas eran orquestadas por La ella. autora intelectual. Sí, totalmente. Y entonces yo tenía mi plan que era ir a descubrir el fantasma, según yo era un fantasma, lo que estuviera que hacía sonar eso. Entonces mi plan consistía en, porque la casa era de dos pisos, y en el piso de arriba yo quería poner una luz. La casa parece que no tenía luz, ahí no tenía luz en el patio. No, por la ventana sacabas era una especie de Dábamos lámpara, pero era una con un lámpara, cable. Claro, era como pero no era, solamente en la parte donde uno pone la ampolleta y claro. tenía un cable. Entonces yo quería Y poner era un eso, cable bien largo y yo era quería poner naranja. eso y que ver qué es lo que había. Lo intenté varias veces, pero me daba miedo y nunca lo logré hacer. No. Sí, me Pero acuerdo. eso siguió sonando hasta que el día que nos fuimos, porque nosotros vivimos ya no sé cuánto, 3 años, ahora hemos vivido 2 años, Sí, no más sí, allá. Pero nunca pude descubrir qué era, porque no me atreví no a sé si. probar. Esa era mi Y a historia. propósito de esa historia, en la otra casa que vivimos también teníamos una historia bien parecida. ¿Te acuerdas? A ver, cuéntame, recuerda. Em, Vivíamos en una casa que daba a otra casa, compartíamos la muralla, y esa muralla que daba a la casa del lado, se escuchaba un golpe, Ah, en como, el no era un departamento. golpe, sí, no era un Un golpe, departamento, claro, por dentro. era como así, ¿cierto? Se Sí, escuchaba y como era algo bien, era así, como abajo, tirando para una esquina. claro.
Y se escuchaba en la madrugada, se escuchaba, no era una hora exacta, pero era entre las 2, las 3 por ahí. Y yo siempre me acuerdo una vez Era como que un ruido interno, era como que fuera adentro, porque y era pared de concreto, de concreto, sí, sí, ¿no? Entonces el sonido era como más como, como seco, yo lo como describiría como que fuera como la palma de la mano que suena, más que un ruido así como, no sé, un fuerte. martilleo, porque claro, como era de concreto, no era una pared que fuera a sonar como una Que de se sintiera madera de o un lado al como, otro. claro, menos de un lado al otro, si del otro lado los vecinos probablemente estaban durmiendo y no se escuchaba de un lado al otro, entonces, Y pero era, bueno, yo me era acuerdo, como en el living comedor, tampoco era como en sí, un sí, 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 dormitorio, sí. claro, claro. Entonces yo me acuerdo que una vez yo me había ido a acostar, porque yo, bueno, siempre he sido bien noctámbula, entonces a esas horas me estaba acostando, eran como las 3, y no sé si se me había quedado algo o si, no sé, me fui a hacer un té, no, no sé, pero el tema es que yo me estaba acostando y dije, ay, pucha, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Dije, ya, mejor voy. Voy, hago lo que iba a hacer, que no me acuerdo, supongamos que iba a buscar un, no sé, un vaso de agua, ¿Ya? llego al living Y y te yo, suena, y me fui, porque ¿no? justo, sí, justo, yo fui, me dan las buenas noches y yo me tuve que ir a acostar con el susto del golpe en la muralla. Era extraño eso. Pero ahí contaban que había, decían las malas lenguas que había muerto un trabajador en ese Ah, sí, edificio. sí, sí. Ujú. Ya, que cuando Ay, se estaba construyendo había pasado algo, algo de ese estilo. sí, puede ser Puede que haber haya sido. habido algo por ahí atrapado. Había Pero algún eso era lo único sí que pasaba en esa casa. Y para finalizar, te iba a contar algunos datos curiosos con relación a las casas embrujadas. ¿Parece? Ujú. Te voy a contar que hay varias casas embrujadas que hoy en día, como también lo habíamos mencionado, se funcionan como atractivos turísticos. Lo Ujú. mencionabas por ahí. Sí, Primero que todo, la mansión o la casa, porque más que nada mansión es casa, la de los perros, esta de sí, sí, sí. el home tour. Ujú. Hoy se puede visitar, se hacen tours nocturnos, como decías tú, incluso se podía pasar las noches ahí a- a ver qué pasa y vivirlo. El atractivo de esta casa es que tiene alta actividad paranormal, o sea, es fácil que uno pueda ir allá y ver algo extraño. Se hace Ujú. espiritismo, hay cámaras nocturnas, entonces todo ahí se puede registrar y es bien atractivo, ¿ya? Otra es el castillo de Edimburgo en Escocia. No sé si te suena. Sí. Ya, aquí también hubieron guerras, torturas, decesos y se dice que estaría llena de espectros. También es un castillo de los más visitados de Europa porque hay recorridos oficiales que se hacen aquí que son como tours fantasmas, ya para ver o para ir a observar, a sentir, vivir esto de un poco el miedo con estos espectros que podrían encontrarse ahí. Qué Eh, divertido. En Chile tenemos tours paranormales en el Hospital San José, allá en el castillo de no sé qué. un castillo de Edimburgo, en Escocia. Sí. Y Bueno, está también cada aquí, quien con lo que puede. esta decía, está, perdón, el que la que tú decías, la mansión Winchester, que queda en San José, California, Estados Unidos. Tú ya contaste la historia, más o menos de qué se trataba esta de Sarah Winchester, y hoy en día, claro, no sirve como un lugar para vivir, pero es un museo abierto al público con recorridos diurnos y nocturnos, que se hacen recorridos Mm, justamente para ver estos pasillos que te llevan para contar cuántas puertas escaleras, tiene. puertas que están ahí. Oh, qué miedo. Miedo por perderse, digo yo. Exacto. También existen hoteles con esta fama. Tenemos The Sí. Stanley Hotel, no sé si te suena el Stanley Hotel. No me suena Ya, eso. este queda en Colorado, Estados Unidos.
Este Mm, hotel es el que le dio la inspiración a Stephen King para El Resplandor, mm, clásica y El Resplandor. Vamos a poner también la foto aquí para que vean. Es tal cual aparece, por ejemplo, sobre todo en la película El Resplandor, la parte de afuera, el hall, por ejemplo, la escalera. dónde queda ubicado, la nieve en el invierno, todo Ah, eh, de todo ahí. Y esta también registra alta actividad paranormal, risas de ujú. niños en los pasillos, pianos que suenan solos, apariciones en algunas habitaciones específicas. Hay tours de fantasmas también, noches temáticas y hasta casas fantasmas con equipos guiados, ¿ya? Mm, Entonces hay de todo en este hotel. Por otro lado tenemos el Queen Mary Hotel, que no es en sí un hotel porque no está sobre tierra, pero es un transatlántico de lujo de los años 30 que después se convirtió en un hotel flotante, ¿ya? mm, Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado como un transporte militar y hoy en día se dice que hay apariciones de espíritus de marineros, todo este tipo de cosas. Y también ofrecen tours fantasmas y se puede dormir también ahí en el salón. Tenemos también el Hotel del Salto, San Antonio del Tequendama en Colombia. Este hotel es una casona de estilo gótico construida frente al Salto del Tequendama, que es una cascada que está asociada a decesos y leyendas de origen indígena. Y lo mismo, se escuchan voces, apariciones, sombras, etcétera. Y hoy en día funciona como museo y un atractivo turístico paranormal. Y mm. por último, te traigo un hotel en Italia, Florencia, que se llama el Hotel Burkianti, que era un palacio en el siglo XVII y similar se escuchan, no sé, testimonios de huéspedes que dicen que han visto a monjas, niños jugando, fantasmas, etcétera. Y este hotel tiene su marketing o su marca ahí muy ligada con esto de los fantasmas. Lo vende mucho por Mm, eso y también la gente se va a quedar allá por eso. Así que, mm. como te contaba, también está esta parte de sacarle provecho a esta cosa Sí. de los fantasmas y ganar un poquitito también Ujú. gracias a este punto. Sí, curioso de todas formas porque yo tengo, mientras hablabas me acordé de otro hotel, ¿Ya? pero que es todo lo contrario. Ellos se tratan de desmarcar del tema paranormal Ok. porque han pasado muchas cosas inexplicables y, y la gente le da miedo, que es el Hotel Cecil de Estados Unidos, que es conocido por el caso de Lisa Lam, no sé si lo conoces. No me suena. Es una chica que estaba quedándose en este hotel ¿Ya? y esto fue como en el 2005, 2010, por ahí. Y, y hay imágenes de las cámaras del hotel de ¿Ya? seguridad de la noche que ella desapareció, porque desapareció, que la muestran con actitudes erráticas, como si estuviera escapando de alguien, como si se estuviera escondiendo. Después de Ok. eso desapareció y no sé si habrá sido una semana después, algo así, que los huéspedes empezaron a quejarse que el sabor del agua estaba como extraño ¿Ya? y tuvieron que subir a revisar los tanques de agua Ok. y te imaginarás a quién encontraron flotando dentro del tanque de agua. Mm. Y los tanques estaban obviamente fuera del alcance de los huéspedes, el acceso era solo para personal autorizado, las, no sé, tapas de estos tanques eran, se podían abrir solo desde afuera, por ejemplo. Entonces, claro,
si ella se cayó o si se tiró, después ya obviamente no podía salir y, y al final, después de mucha investigación, se determinó que había sido eh, un tema accidental solamente. Pero es un caso súper extraño porque cuesta Claro. mucho entender cómo llegó ella ahí, cómo tuvo acceso a esos lugares que no podían entrar los huéspedes y todo eso. Y Claro, claro, en general ese hotel tiene mucha fama de que mucha gente eh, se desuscribía tirándose por la ventana, cosas así. De hecho, si no me equivoco, nosotras y nuestras referencias, todo el capítulo, si no me equivoco, la temporada 5 de American Horror Story Hotel también está basada en este hotel ya. porque, porque era muy Sí, común me lo esto. recordó cuando estabas contando. Sí, era muy común esto de que sucedieran ese tipo de situaciones de la gente tirándose y todo, porque según lo que yo he escuchado, era como que se dividía en dos. Entonces, por ejemplo, del piso, no sé, 2 al 4 era era como que se alquilaba a plazo más largo. Entonces, mucha gente que no tenía hogar, indigente, se quedaba ahí por un periodo de tiempo y de ahí hacia arriba ya era hotel. Entonces, claro, por este tema de que había gente un poco complicada, sucedían muchas cosas. Entonces, claro, el hotel ha tratado de reinventarse un millón de veces, pero la mala suerte lo persigue. Claro, también está eso, como que hay una energía pegada ahí. Ujú. También Sí, va mucho con eso, así como conclusión. Las energías que quedan ahí circundantes en algunos lugares, como decíamos al inicio, que pueden dar pie para que todo sea, como decíamos, un caldo de cultivo, todo vaya una bola de nieve casi. ujú. Sí, como que una cosa va trayendo la otra. Exacto. Sí. Así que, como conclusión, hagan limpiezas eh, seguidas en sus casitas, en sus lugares de donde estén. A mí me van a empezar a decir la de las limpiezas, También las la limpiezas. higiene energética, pero sí, es súper importante. Claro, efectivamente. Ujú. Porque claro, para evitar cargar todo, tenerlo todo como saneado también, como no tratar de cargar las cosas con, no sé, como ir equilibrando también de alguna forma la energía. Sí. Bueno, y para terminar, nos vamos, a pesar de que hemos recomendado películas y libros también, pero después vamos a empezar a recomendar documentales, discos, música, de De todo lo todo. tenemos aquí, de todo. Pero bueno, Nos vamos ahora a pasemos la sección a mi de sección películas. favorita. Bueno, entonces, para recapitular todas las películas de las que hemos hablado, o por lo menos un par, en la sección de películas de terror del día de hoy, vamos obviamente a recomendar Terror en Amityville. Em, a mí personalmente me gusta bastante la del 2005, la de Ryan Reynolds. Y bueno, muestra la misma historia que contamos ahora. Entonces, se trata más o menos de eso. Súper interesante para verla. A mí me gusta esa Sí, película. La versión antigua y una versión nueva. sí. Entonces, bueno, ahí aparece toda esta historia que les comentamos para que la vean en su plataforma de confianza. Em, ¿Qué más tenemos? Bueno, obviamente el Conjuro, que ya tuvimos partes del Conjuro en nuestro episodio pasado con el spin-off de Annabelle. Y
justamente en El Conjuro, si bien no es la historia de la casa, es un poco la historia de las personas que viven en la casa de la familia Dern. Y bueno, una de las mejores películas de los 2010 dicen, así que vaya, véala, yo creo que no se va a repetir. Clásica ¿Y qué también. otra? Sí, totalmente. Súper, Un clásico súper destacable de los últimos tiempos. Ujú. Y la última película de casas que no hemos hablado, que una vez la nombramos y que creo que merece su espacio es Los Otros. A mí me gusta mucho, mucho esa película. Esta es más antigua, de por allá por el 2003 por ahí, creo. Y es buenísima, véanla. Sinopsis: una mujer que tiene dos hijos con una enfermedad bastante particular, eh, por lo que tiene que cuidarlos de la luz, y ella cierra las cortinas y un fantasma se las cubre. O no es un fantasma, no sabemos. Entonces, bueno, eso, véanla. Buenísima también, esa es una de las mejores películas que creo Sí, esa que película es muy, muy buena. generó el terror. Ujú. Sí. Buenísima. Súper buenas las Y recomendaciones de las películas y de los libros también, así que ahí próximamente dejamos empezaremos a recomendar cómics, eh, em, si nos quieren dejar eh, también, pueden de- canciones, nos pueden dejar ustedes también. música, lo que quieran. Le hacemos todo. Bueno, muchas gracias por aguantarnos todas estas 5 horas que me estaba hablando. Eh, y como siempre, suscríbanse, síganos en nuestras redes, pinchen la campanita para que les avise cuando subimos video. Y muchas, muchas gracias por el apoyo que hemos tenido hasta ahora. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado este recorrido por las famosas o las más famosas casas embrujadas de Chile y del mundo. Y los esperamos en un próximo capítulo con mucho más de suspenso, de terror, de historias, de libros, de películas Y de limpiezas. y de limpiezas. Y de algunos consejitos energéticos y esperamos también tener sus colaboraciones, sus historias, nos pueden escribir y contar entonces sus propias experiencias para que también partes del programa, para que ustedes estén aquí presentes. Sí, escríbanos, ahí les aparecen nuestras redes, nuestro correo, nos pueden escribir acá mismo en YouTube. Así que esperamos todos sus comentarios y sus historias. Un Muchas gracias abrazo, por estar una vez más con nosotros y nos vemos a la próxima. nos vemos, chao, chao. Chao.